¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Gloria a Dios, gloria al Señor. El título del mensaje es Razonando la Fe. Razonando la Fe. Y el mismo título podría sonar como una contradicción. Porque hay gente que piensa que es incompatible una cosa con la otra. Pero la realidad es que la fe nuestra no está cimentada sobre la fe, ¿no? Nuestra fe está cimentada sobre unas realidades y unos hechos irrefutables, probados históricamente, como que Cristo vino a esta tierra, Él fue sacrificado, ¿verdad? Y resucitó y reina en gloria. Y no solamente eso, sino que a través de los siglos y los siglos hemos visto y somos testigos donde millones de personas han sido transformadas por el poder del Señor y del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, cambiando mentes, cambiando corazones, cambiando increíblemente. Así que no es una fe ciega, sino es una fe cimentada en unos hechos y en una palabra tremenda que es la palabra del Señor. Una palabra que apenas hasta el siglo XVIII solamente se contaban con unos 10 manuscritos del Nuevo Testamento. Y posterior, en los últimos casi ya 3 siglos, se han encontrado alrededor de 24,000 manuscritos de ese mismo Nuevo Testamento. Una diferencia abismal. Sin embargo, a pesar de la diferencia, no solamente en cuanto fueron encontrados, sino que los que fueron encontrados posteriormente, a partir del año 1800, de ese siglo de 1800, datan del segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, mientras que los que había antes, hasta el siglo XVIII, solamente databan del siglo X, XI, XII. Así que 18 siglos después aparecen todos estos manuscritos. ¿Y saben qué? Es la misma palabra de Dios. Eso es un milagro. O sea, no hay diferencia. Hay unas diferencias minúsculas, ¿verdad? De una que otra palabra, de una que otra coma, acento, cosas así, que realmente, pero no afectan ninguna doctrina sustancial de la Escritura. Porque esto es palabra de Dios. Escrita alrededor entre 1500 y 1600 años por tantos y tantos autores, distintas épocas, distintos trasfondos históricos, económicos, sociales, académicos, de todo. Pero un mismo mensaje, porque es palabra de Dios. Así que no es una fe loca, es una fe probada en la palabra de Dios y en los hechos irrefutables, ¿verdad?, con los que nosotros contamos. Pero sabemos que es por fe. Eso no lo cambia. No es el conocimiento ni las pruebas que tú puedas ofrecer a una persona que cambia la mente y que cambia el corazón. No, el único que puede cambiar un corazón y transformar una mente es el Espíritu Santo de Dios. Nada más. No es cuestión de conocimiento. De hecho, hay gente que conoce toda la Biblia, conoce todo lo que le estoy diciendo, pero no han nacido de nuevo. Y ustedes se levantaron más temprano de lo que, ¿verdad? Pero está bien, ya mismo termino, quédense de pie, está bien. Mira, vemos la historia de Pablo, del apóstol Pablo, enemigo de Dios, enemigo de los cristianos. El primer mártir registrado en el Nuevo Testamento era Esteban. Traen a sus pies las ropas de Esteban. Él consentía en eso. Era un perseguidor de la iglesia. Odiaba a la iglesia. Odiaba a Cristo y al cristianismo. Pero la realidad es que todos hemos sido enemigos de Dios. Dice la Biblia. Todos. Los que ya le entregaron su vida a Cristo ya no son enemigos de Él. Pero todos nacemos enemigos de Dios. Y hay algo que no podemos entender, que nos hace
negar la iglesia, que nos molesta a los pastores, que nos molesta la Biblia. Es algo que no podemos ni siquiera explicar. Y es así. En el caso del pastor de esta iglesia, un catedrático, biólogo, intentaba meter a Dios dentro de un tubo un tubo de ensayo, una probeta, lo que fuera. Diseccionar, si fuera posible, a Dios como si fuera una rana en un laboratorio. Así hay muchos. Yo, con lo poco que había recibido, una influencia muy mala, decía que Dios no existía y que los aleluyas eran un chorro de locos y las iglesias un chorro de ignorantes, que estaban como los indios buscando en quién creer. Y esa es la historia de todos. Diferentes historias, pero una realidad común, y es que todos éramos enemigos de Dios. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, todavía estás en esa condición. No lo digo yo, lo dice la palabra. El apóstol Pablo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó entre eso y que ahora el apóstol Pablo es quien más escribe libros en el Nuevo Testamento? 13 cartas las escribe el apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles. Bueno, porque se encontraron con el Cristo de la gloria. Lo mismo que le pasó al pastor, lo mismo que me pasó a mí y lo mismo que le ha pasado a muchas vidas aquí, que se encontraron con el Cristo de la gloria. Aleluya. Vamos a leer parte de esa conversión del apóstol Pablo, registrada en Hechos 26, del 12 al 18. Y gracias por los que estuvieron de pie un buen rato ahí. Dios es bueno. Aquí se nos habla de la conversión de Pablo y se nos habla también de una encomienda que el Señor le da al apóstol Pablo. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, ¿verdad? Porque eso es lo que era para persiguiendo a la iglesia. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso lo que quiere decir es como dar patadas contra algo que te hace daño. Y tú insistes en dar patadas. Y así es el hombre que insiste en darle la espalda a Dios. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Los gentiles son todos aquellos que no eran de nacionalidad judía. Y en ese sentido nosotros los puertorriqueños somos ¿qué? Gentiles también. Así que el Señor lo envía y le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Sabemos, Padre, que esto es una obra espiritual que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Rey y el Grande. Mira estas vidas, Señor. Cumple tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Así que, además del apóstol Pablo presentarnos, ¿verdad?, cómo fue su conversión. Y es maravilloso, ¿verdad? No tenemos tiempo para eso, pero cada historia aquí de conversión es algo hermoso. Cómo Dios lleva a nuestro pastor, ¿verdad?, del laboratorio, del salón de ciencias a un encuentro con Cristo. Cómo me llevó a mí a través de un accidente a rendirme a los pies del Señor. Y así sucesivamente, Dios hablando, ¿verdad? Y lo hizo con el apóstol Pablo. Pero yo quiero que notemos la encomienda que Jesucristo le da, el mensaje que Dios le da para los gentiles, porque ese mismo mensaje, escucha bien, ese mismo mensaje es para ti. La palabra de Dios sigue siendo pertinente para todos los tiempos. Y tú que estás aquí, este mensaje es para ti si tú no le has entregado tu vida al Señor.
Y lo primero que el Señor le dice a Pablo con relación a este mensaje es que puedas abrir tus ojos, que abras tus ojos, le dice el Señor, para que abran sus ojos. Y yo quiero leer porque hay un pasaje donde Jesucristo está hablando y le habla a unas personas y le dice que son ciegos. Y yo quiero, ¿verdad?, comparar eso. O sea, él llama para que abran los ojos. Y entonces por otro lado Jesucristo le está diciendo que hay unos ciegos. Y eso se encuentra en Mateo 15, del 1 en adelante. Y las pantallas van a estar proyectando los versículos que también lo pueden seguir ahí. Mateo 15, 1 en adelante dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hago una pausa. El Señor le había dado un mandamiento de honrar a sus padres. Y ellos se habían inventado algo para no honrar a sus padres. Un mandato y una ordenanza clara del Señor. Sin embargo, ellos estaban pendientes de unas cosas, de lavarse las manos. Pero habían olvidado algo importante y un mandato sí dado por Dios, de honrar a sus padres. Jesucristo sigue hablándoles y le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos eran los más religiosos. Unos religiosos, bien religiosos. Esos se ofendieron con las palabras de Jesús. Y él responde: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El mandato es de abrir los ojos. Jesucristo dice: ciegos, guías de ciegos. Y se lo dice a los religiosos. Y esto es importante porque muchas veces nosotros queremos trabajar con lo de afuera, pero no queremos trabajar con lo de adentro. Si es cuestión de ir a la iglesia los domingos, pues yo voy a la iglesia para que Dios se tranquilice. Si es cuestión de levantar unas manos, pues yo levanto unas manos. Si es cuestión de no quitarse, pues no me quito. Cantando simplemente. Y el hombre, como han escuchado muchas veces aquí en la iglesia, y hemos escuchado del pastor decir, utilizamos muchas veces la religión para escondernos de Dios. Y nos quedamos con la fachada. Dios, por otro lado, está interesado en el corazón. Allá en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque esos verán a Dios. Una persona dijo que el hombre mira la acción, pero Dios ve la intención.
Y es importante entender esto. No podemos complacer a Dios de una manera externa si no estamos dispuestos a rendir todo nuestro ser. Honrar a Dios en Semana Santa y olvidarme de Él las otras semanas. Le voy a decir una cosa. Sirve de nada, de nada. Ponerme unos hábitos, por ejemplo. Pero que no haya cambio y transformación en mi corazón. Que no esté dispuesto a rendir mi vida. A decir, Señor, trabaja conmigo. Ya no quiero ser así. Cámbiame, transfórmame. Aquí estoy, Padre, perdóname. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Abran sus ojos. Lo segundo que le dice es que se conviertan. Tienes que convertirte de las tinieblas a la luz. Tienes que convertirte de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y cualquiera ahí dice, pero es que, perdóname, pastor, pero yo no estoy con el diablo. Yo no le sirvo al reino de las tinieblas. Yo no le sirvo a nada. ¿Verdad? yo estoy en mi casa. Mi religión es mi casa. Mi iglesia es mi casa. Eso no existe en la Biblia. Y te voy a decir algo. No hay un punto medio. O tú estás en el reino de la luz o tú estás en el reino de las tinieblas. O tu padre es Dios y si no, tu padre es Satanás. Posiblemente no habías escuchado eso, posiblemente te parezca fuerte, pero es lo que la Biblia dice. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le hablaba a una iglesia establecida en Éfeso, en el capítulo 2, en los primeros 3 versículos, ¿verdad?, nos reitera esa verdad. Él dice ahí, pero le estaba hablando ya a la iglesia de lo que había cambiado, lo que había pasado. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque le está hablando a unas personas que le habían entregado su vida a Cristo y ya eran hijos de Dios. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mira lo que finaliza el apóstol diciendo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay puntos medios. Así que el mensaje para ti es, Dios quiere una relación personal contigo, no una relación externa ni religiosa. No es que vengas a esta iglesia. Si no tienes iglesia y quieres venir a esta, nada nos daría más gusto, ¿verdad?, poderte servir y poderte recibir. Pero nosotros no predicamos iglesia. La iglesia bautista de Gremio nos salva. Cristo es el único que salva. El único. Te hablamos de una relación personal con Dios. Dios me libre a mí de convertirme aquí en un proselitista. Estaría ofendiendo al Señor. Te hablo de una relación con Él. Así que abre los ojos. Conviértete de ese reino de las tinieblas al reino de su luz. Sal de la potestad de Satanás y ven a la potestad de Dios. Tercero, mediante Jesucristo. Él decía, mediante la fe en mí, decía Jesucristo en aquel versículo. Tiene que ser a través de Jesucristo, mediante la fe. Y hay unos versículos hermosos también que Pablo le escribe a otra iglesia, a la iglesia que estaba en Roma. Y yo quiero que lean conmigo, qué hermoso el mensaje que está allí sobre este evangelio, este mensaje de buenas nuevas que te estamos dando hoy. Y que todos nosotros en algún momento recibimos. Fuimos confrontados y rendimos nuestra vida al Señor. Y qué maravilloso lo que Dios ha hecho. En mi caso, ya casi para 32 años, que Dios
ha estado, ¿verdad?, que me trajo a sus caminos y ha sido bueno todos los días, todos los días, todos los días. Ha sido bueno 2 veces al día, AM y PM, por 32 años. Romanos 10, del 8 en adelante, mira qué hermoso ese mensaje. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso es que nosotros hacemos un llamado y por eso es que nosotros creemos en la confesión, en hacerlo públicamente. Confiesa con tu boca, no solamente con el corazón, con tu boca, que Jesús es el Señor. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es que si bien hemos hablado de que Dios está interesado en nuestro corazón, en las intenciones, en lo que está dentro, también es cierto que cuando Dios trabaja con nuestro corazón, eso se refleja externamente. Y hay un fruto. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Pues se les pasó un amén que tenían, un gloria a Dios que tenían que decir en ese versículo. A todos ustedes. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Por gracia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Escucha eso. Escucha eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ese mismo mandato que recibió el apóstol Pablo es lo que nosotros hemos recibido y es lo que estamos haciendo contigo. Cristo es el único camino. El hombre quiere inventarse otros puentes para llegar a Dios, pero hay un solo camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único camino. Y como yo he dicho en otros casos, bueno, hay otro camino, tú ser perfecto. Si tú eres perfecto, pues también. Y te voy a decir, ser perfecto es ser igual a Dios. Eso es ser perfecto. Y la Biblia dice que justo no hay ni uno solo. Así que eso te deja a ti sin la capacidad de salvarte por tus propias obras. En el caso de Adán y Eva, un solo pecado fue suficiente para condenarlos. Un solo pecado. Y no solamente para condenarlos a ellos, sino que para que esta contaminación del pecado y toda la humanidad contaminada por el pecado, un solo pecado causó eso. ¿Cuánto más has pecado tú? Así que es mediante la fe en Jesucristo. Y fíjate que lo que te pide es fe, porque por obras no es, tú no puedes hacer las obras. Es simplemente lo que dice, el que invoque será salvo, el que crea será salvo. El que a mí viene, no le echo fuera. El mismo versículo de Juan 3:16, que es la síntesis de lo mismo que estamos diciendo aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que también allí, en la encomienda que se le da al apóstol Pablo, en el versículo base que leímos en Hechos, dice, para que reciban el perdón de sus pecados. O sea, no solamente que sean abiertos los ojos, no solamente que seas trasladados del reino de las tinieblas en donde te encuentras si no has recibido a Cristo, sino que también vengas mediante la fe en Jesucristo y recibas el perdón de tus pecados, de todos tus pecados. Y yo quiero que vayan conmigo, o pueden leer en las pantallas, Colosenses 2, del 13 al 15. Y dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Nos encontrábamos muertos allá. Él nos da vida juntamente con Él, Cristo, y perdona todos nuestros pecados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿todos es? Exactamente, ustedes son estudiantes de maestría, doctorado. ¿Todos es? Todos, es un absoluto. Reafirmamos para poder entender. Si a Cristo se le hubiera quedado un pecado, hay personas que yo no sé cómo ¿verdad? Tienen esto en su doctrina, pero como que ellos ven que Cristo perdonó, ¿verdad? Representó todos sus pecados en la cruz hasta que vinieron a Cristo y entregaron su vida al Señor. Y yo les pregunto, ¿y quién va a perdonar los que siguen? Si Cristo no va a morir otra vez. Dice la Escritura claramente en Hebreos que es un solo sacrificio. ¿Quién va a morir y perdonar esos pecados entonces? Nosotros. Estamos hablando de un hecho histórico de hace casi 2000 años. Allí Cristo perdonó todos los pecados. No se le quedó un solo pecado. Todos los perdonó, todos los de sus escogidos. Y esa misma verdad se la está diciendo aquí el apóstol Pablo a los colosenses. Y no solo a los colosenses, sino a nosotros también, a todo aquel que haya recibido al Señor. Él perdona todos los pecados. ¿Tú sabes la libertad que es eso? Y mira lo que dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria no es otra cosa que el pliego acusatorio. ¿Quién sabe lo que es un pliego acusatorio? 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Diremos abogados. Y cuando tú vas a un juicio, si tú eres el acusado, pues tú llegas allí y te sacan ese pliego acusatorio, que ahí tienes todo lo que tú hiciste, todas las leyes que violaste, todas las infracciones, bla, 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 según la ley, esto. Ese es el pliego acusatorio. Pues eso es lo que nos dice ahí. Él dice, Jesucristo perdonó todos los pecados y anuló el pliego acusatorio, lo que te acusaba a ti, donde aparecían todos tus pecados, todo lo que tú hiciste, todo eso, Él lo anuló. Dice ahí que había contra nosotros, que nos era contraria. Y mira qué tremendo, la quitó de en medio y ¿qué hizo? Y la clavó en la cruz. Y eso es otro aleluya. Yo espero que no estén pensando en el pernil, ¿ok? Y que estén aquí conmigo. Y no solo eso, sino que el próximo versículo dice, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, a lo que se refiere, ¿verdad? A todas esas huestes de maldad y espirituales de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Y finalmente, en la encomienda que se le da al apóstol Pablo de su mensaje, dice, y herencia entre los santificados. O sea, que además de recibir el perdón de pecados, también recibas herencia entre los santificados. Tito 3, 4 al 7 nos habla también de esa herencia. Cuando te habla de la herencia, ¿qué herencia está hablando? Mira, no solamente de la vida eterna, que es la promesa, ¿verdad? A los que creían, a los que creyesen la vida eterna, sino también el poder disfrutar la vida eterna aún aquí en la tierra. Aquí en la tierra, desde el momento en que uno recibe a Cristo, comienza uno a disfrutar su vida eterna. Eso es un regalo, una herencia que recibimos del Señor. Tito 3, 4 en adelante dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso dije, no es por obras.
La Biblia es clara que ninguno, porque tendría que ser obras perfectas y nadie puede hacer eso. No, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, y gracia significa es un regalo, es un favor inmerecido que hemos recibido, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. ¿Por qué el asunto de razonando la fe? Como que, ¿qué tiene que ver con lo que hemos estado hablando, verdad? Yo le llamo así, en mi vida personal, a recordar y a reconocer las intervenciones grandes y pequeñas, sobrenaturales de Dios en mi vida o en la vida de los que nos rodean, en la vida de la iglesia. Lo utilizo como un término diciendo que llega el momento, claro, es por fe la salvación y nuestro caminar en Cristo, pero llega un momento que en la medida que tú vas caminando con el Señor, tú empiezas a ser testigo de las obras que Dios hace todavía, porque Dios no ha cambiado. Dios salva, Dios sana, Dios transforma, Dios contesta, Dios hace milagros. Y es uno recordar todas esas veces que fuimos testigos de algo donde tuvimos que decir, mira, ¿qué probabilidades hay de que eso pase? Ninguna. Fue una intervención divina de parte de Dios. Y todo lo que voy a contar son experiencias de hermanos aquí en la iglesia, desde sencillas, porque hasta en lo sencillo Dios está pendiente también y Dios obra. Pero lo que te quiero mostrar es que si bien Dios, ¿verdad?, está revelado en la Escritura y todo eso, la realidad es que Dios sigue obrando y haciendo milagros, interviniendo hoy día. Mira, voy a empezar conmigo. Esto fue en el 2010. Y yo le puse el milagro de la mesa de ping pong. Ya yo sé que ustedes están pensando, pero yo creía que era algo más espiritual. Y que una mesa de ping pong. Pero es que Dios es Dios en todo, hasta en los detalles. Yo quería una mesa de ping pong, pero había otras prioridades. Estaba Navidad, los regalos, los nenes y esto, ¿verdad? Pues no se podía en ese momento la mesa del ping pong, pero el Señor sabía que yo quería una mesa de ping pong. Pero nada, tranquilo. Estoy un día con un hermano de aquí de la iglesia, trabajando con él, y él me dice, oye, yo tengo algo que quiero darle, pero quiero dárselo a alguien, ¿verdad?, que agradecido, que sea agradecido. Así, en ese momento. Y yo lo miro y le pregunto, ¿y qué es? Una mesa de ping pong. Yo me eché a reír y yo le dije, mira hermano, yo soy bien agradecido. Bien agradecido. Yo soy bien agradecido. Y le conté el testimonio. Y yo quiero que tengamos un pie forzado. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué probabilidades hay de esto? Y ustedes me van a responder, ninguna. ¿Qué probabilidades hay de esto? Ninguna. Por favor, tantas cosas. Eso no lo sabía, nadie lo sabía. Mari, y como quiera no me dejó comprar la mesa. Esto fue en el 2012. Un milagro sencillo de una hermana en aflicción, aquí en la iglesia. Esta hermana estaba pasando por momentos muy duros, de aflicción, dudas. En su dolor le pedía a Dios que le hablara. Esa noche era una noche difícil. Sobre el lavamanos de su casa allí, llevaba ya tiempo un papelito, una tarjetita, pero ella llevaba semanas, no le había hecho caso, pero esa noche fue llevada a esa tarjetita. En ese preciso momento, y cuando lee esa tarjeta, había un mensaje de parte de Dios. Decía así,
Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Un versículo de la palabra. ¿Qué probabilidades hay de esto? A la mitad se le olvidó. Ustedes están bien. ¿Qué probabilidades hay de esto? El milagro de la escoba y el trabajo. También una hermana de aquí de la iglesia. Esta hermana estaba sumamente deprimida porque había perdido a su mamá. Ella no conocía al Señor para este tiempo. Y ella estaba en la casa atribulada, estaba barriendo, limpiando la casa, y enciende el televisor. Estaban dando un programa cristiano, qué casualidad. Y la persona que estaba ministrando dijo en ese preciso momento, escucha bien, suelta la escoba y entrega tu vida a Cristo. Él te está llamando y ese trabajo es para ti. Lo que ustedes no saben es que ella quería un trabajo. Y ese mismo día la llamaron y le dieron el trabajo. ¿Qué probabilidades hay de esto? Ninguna. Esto fue en el 2011. Fuimos a visitar un hogar, el Ministerio de Capellanía Hospitalaria. Había una hermana atribulada, fuimos allí, fue una bendición compartir con ella, cantamos. Y una de nuestras hermanas del ministerio, Aurea, ella no se dio cuenta, ¿verdad? Pero ella tiene un papelito, ese papelito se le cae dentro del mueble. Eso nos enteramos después, ¿verdad? No sabemos nada. Nos fuimos y todo tremendo. Esa noche llega el esposo, él estaba trabajando y encuentra ese papel. En ese papel estaba el nombre de una señora que Aurea iba a llamar para oración o visitar. Era también una situación. Cuando este hombre ve ese papel, él queda impactado porque el nombre que estaba ahí escrito era de la hermana de él. Y llevaban varios años que no se hablaban. Y él entendió que eso venía de parte de Dios. Llamó a su hermana y se reconciliaron. ¿Qué probabilidades hay de eso? Ninguna. Así que hay fe, pero hemos tenido tantas y tantas evidencias. A mí me encantan las historias de la iglesia. Y yo sé que ustedes las han escuchado muchas veces. Y el pastor las ha dicho como 200. Yo también vengo y las repito. Así que lo siento, están chavados. Pero es que es maravilloso. Yo recuerdo cuando el pastor nos cuenta construyendo el templo anterior, era mucho más pequeña la iglesia, no había capacidad económica, no había fuerza laboral, los hermanos eran unos viejitos apenas. Seguramente estaba don Ramón por allí también trabajando y laborando, y aquí están los hijos. El hijo ya partió con el Señor. Y llegó el momento que había que levantar una estructura en hierro y la iglesia ni tenía el dinero, no tenía la maquinaria, no tenía nada. Y el pastor dijo, bueno, Señor, hasta aquí hemos llegado. Nosotros no podemos levantar esas columnas, esas vigas. No podemos. Señor. En esos días, ¿verdad? No sé cuánto, ¿verdad? Recibo una llamada del pastor. Pastor, usted no me conoce, pero yo lo conozco. Y yo le estoy llamando porque el Señor me dijo que le llamara. ¿Usted tiene alguna necesidad? Y el pastor le dijo, no. Pero es que el Señor me dijo que le llamara. La iglesia no tiene alguna necesidad. Hay algo que ustedes algo que está pasando, una necesidad. Y ahí el pastor se acuerda. Y el pastor le dice, bueno, nosotros estamos construyendo un templo, pero no podemos levantar las vigas de acero y eso porque llegamos hasta ahí, no tenemos la maquinaria. Lamentablemente, ¿verdad? No tenemos el dinero. Y él le dijo, hermano, yo tengo una compañía de acero estructural. Yo le voy a levantar eso allí. Le vamos a poner toda la maquinaria y no le vamos a cobrar un centavo. ¿Qué probabilidades hay de eso? Aquí hay un hermano de nuestra iglesia. Él llega a su negocio. Ayer lo estaban esperando, llegó un poquito tarde aparentemente. Habían unas 6, 7 personas esperando, los clientes. Pero aún cuando estaban esperándolo, él tiene una inquietud grande de llamar a una amiga a Estados Unidos en ese momento. Y él la llama, sale la grabadora, no responde y él le deja un mensaje de parte del Señor. A los pocos minutos la persona lo llama
y está llorando. Y le dice, en el preciso momento que tú me llamaste, yo estoy aquí con unos paquetes de pastillas porque yo iba a terminar con mi vida. ¿Qué probabilidades hay de eso? Les hablaba del Salón del Corazón Herido. Hace 3 años, en el 2014, yo estuve allí en un cierre de este evento, ¿verdad? Estos talleres de sanidad, de algo hermoso por la palabra, el apoyo que dan ese grupo, es tremendo. Y yo estuve en el cierre, ¿verdad? Como pastor fui invitado, estuve allí. Se levantan estas 2 señoras, madre e hija, y empiezan a contar su historia, triste historia, porque hacía unos meses habían perdido a su hijo y hermano. Y este joven se iba a casar en ese tiempo y un carro lo atropella y muere. Fuerte. Él era cristiano y la mamá daba testimonio, ¿verdad? De la paz que el Señor le había dado, ¿verdad? En medio de toda esa situación, y sabía que su hijo, ¿verdad? Estaba con el Señor. No dejaba de ser fuerte, pero estaba con el Señor y daba gracias a Dios por el hijo tremendo, ¿verdad? Y el hermano tremendo, ¿verdad? Que fue el tiempo que Dios lo permitió. Yo estaba allí. Se levanta otra hermana que no tiene nada que ver con eso y dice, miren, a mí no me gusta hablar así en público, pero yo tengo que hablar por causa de las 2 hermanas que se levantaron. Yo tengo que hablar. Y yo quiero contarles, ¿verdad? Que yo me aparté del Señor. Empecé a tener problemas en matrimonio, contaba ella. Eso escaló, ¿verdad? Al punto de que había maltrato físico, verbal, emocional, una cosa terrible. El divorcio, llegan al divorcio, un divorcio tormentoso, horrible. Y cuando finaliza la última vista del divorcio, su ex esposo ahora le dice, quiero reunirme contigo. Y se reúnen. Eso es ella contándole a ese grupo. Y él le dice, yo sé que tú no me vas a creer, pero yo he cambiado. Tú sabes esta persona, porque ellos tienen un local para alquiler de actividades, ¿verdad? Y entonces este joven se iba a casar y entonces parece que iba mucho allí a medir, a planificar, iba con él. Y él dice, pues ese cliente, mira, siempre que iba, oraba por mí, me hablaba del Señor, me imponía las manos y yo le entregué mi vida con él. Eso fue antes del tiempo. Y Dios está trabajando conmigo. Y ella dice que ella le dijo, bueno, yo estoy yendo a la iglesia bautista de Glenview, no vayas por mí, si tú quieres ir, pues también puedes ir. Y Dios estaba trabajando con ellos. El asunto es que qué maravilloso, y decía, porque el que llevó a los pies de Cristo y que Dios utilizó para sanar a mi esposo, yo que estoy aquí, fue su hijo. El hijo que ellas estaban hablando que había fallecido. ¿Qué probabilidades hay de eso? Tanta gente. Ellas 2 ahí. Termino con este milagro. El milagro de Rodrigo Rodríguez Pérez. Este hermano, también miembro de nuestra iglesia, aún no conocía al Señor y tenía una deuda por pensión alimentaria de $19,500. Iba a ir preso. Él no conocía al Señor, pero en su rebelión dijo, yo no voy a ir a la cárcel nunca. Primero muerto. Antes me quitó la vida. Y la noche antes del juicio, cuando se quedó solo en su casa, toma un revólver, se lo lleva a la cabeza. Cuando va a apretar el gatillo, recibe una llamada en ese momento. Y él se detiene, era una llamada de Estados Unidos, contesta esa llamada, no reconoce la voz, pero la voz le dice,
lo que estás pensando hacer no vale la pena. Lo que vas a hacer no vale la pena. Les repite. Era un amigo que hace como 5 años que no se hablaban. Él había conocido al Señor y Dios lo... Mira, de hecho, él nunca se enteró de lo que pasó, porque murió después. Y Rodrigo nunca le pudo contar, le contó a su papá. Providencialmente, Dios hizo provisión y él pudo cumplir con ese pago. Y unos meses después, estaba entregando su vida al Señor. Y está aquí, párate, Rodrigo, está aquí. Es el director de capellanía carcelaria de nuestra iglesia. ¿Qué probabilidades hay de eso? Dios es real. Y te hemos invitado aquí porque nosotros sabemos que Dios es real. Nosotros sabemos del amor de Dios. Nosotros sabemos que Dios te ama. Nosotros sabemos que llevas una carga, aunque no la reconozcas, una carga de pecado, que solamente puede ser quitada cuando uno rinde su vida, cuando tú rindes tu corazón al Señor y le pides perdón. No importa lo que tú hayas hecho, viste que su sacrificio contempla el perdón de todos los pecados. Pero Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno y Dios te ama. Sobre todas las cosas, Dios te ama. Nosotros nos sacamos del medio el pecado porque nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Y si hubiera una manera de tú salvarte sin reconocer a Cristo, hubiera sido un tremendo abuso de parte de Dios enviar a Cristo a morir de la manera que murió y la manera que sufrió. Pero Él lo hizo porque sabía que no había otro camino de salvación para ti. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio para tomar tu lugar y darte su lugar de perdón y aceptación. Dios te ama. Dios es real. Dios no es un cuento. Dios transforma vidas. Ciertamente mientras estamos en esta tierra, no es que somos perfectos, pero Dios comienza a trabajar con nosotros. Y aunque no seamos lo que vamos a hacer, sin duda no somos lo que nosotros éramos. Así que yo pregunto aquí, si tú estás aquí en este lugar y tú has escuchado ese mensaje de amor y de perdón y de gracia que Dios te extiende, y tú reconoces que has caminado de espalda a Dios, tú sabes que eres pecador, tú sabes que eres pecadora, y tú quieres recibir ese perdón de Dios, lo único que tienes que hacer es tener ese deseo en el corazón y públicamente levantar tu mano. Dios te ama, Dios te ama, Dios quiere perdonar tu vida. Él está con esos brazos de amor extendidos para recibirte. Habrá que alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, que reconoce que es pecador, que es pecadora, y levanta sus manos y dice: Señor, perdóname. Alguien, Dios te ama, tú eres especial para Dios, Dios te ha visto, Dios te ama, Dios te perdona, hace todas las cosas nuevas. Puedes bajar tu mano, Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice: Señor, perdóname, te necesito, no quiero seguir viviendo así. No luches. Yo sé que te preguntas: ¿pero y qué va a pasar? No te preocupes, Él se va a encargar. Ríndete a sus pies. Dios te ama. Habrá alguien más que levanta sus manos, que dice: Señor, perdona. Dios te ama. Eres especial para el Señor. Dios te ama. Eres especial para Dios. Dios te ha visto. Él conoce tu vida. Nada es imposible para Dios. Transforma las vidas y los corazones. Dios es maravilloso. Habrá alguien más que dice: Señor, perdóname, y levanta su mano públicamente, como Él murió públicamente. Dios te bendiga, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ha visto.
Te puedes sentar. Dios te bendiga mucho. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¿Dónde está la mano? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eres especial para el Señor. Puedes bajar tu mano. La mejor decisión, la decisión que transforma la eternidad. La decisión que te arranca del reino de las tinieblas y te traslada al reino de Cristo. La decisión de un perdón incondicional. Habrá alguien más que dice, Señor, te necesito, perdóname. Y lo hace públicamente, como Él lo murió públicamente, levantando tu mano. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Si tu corazón se está saliendo de tu pecho, rinde tu vida. No. Dios te ama, eres especial para Dios. Dios te ha visto, qué bueno. Qué bueno, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname, te necesito. No quiero vivir así. Ya tuviste, Dios te bendiga, Dios te ama, eres especial para el Señor. No estamos hablando de una religión, estamos cansados de la religión, estamos hartos de la religión. Estamos hablando de una relación con Dios. Él es bueno, Él es maravilloso. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Rindo mi vida, te necesito. No quiero salir de aquí sin arreglar mi relación contigo. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar, porque a mí me gusta llamar también para reconciliación. Porque yo sé que la vida es difícil. Y a veces hay hijos, hijos del Señor, que le entregaron su vida a Dios. Y por situaciones de la vida se alejaron, se apartaron de sus caminos. Dios te sigue recibiendo igual. Y una noticia, siempre has sido hijo, nunca has dejado de ser hijo, nunca. Pero qué maravilloso cuando puedes regresar a casa también y decir, perdóname, Señor, quiero caminar en tu voluntad. Recíbeme en casa. ¿Habrá alguien que se reconcilia con el Señor, que vuelve hoy a casa, que podamos celebrar? Gloria a Dios, una reconciliación. Él había levantado su mano, pero era una reconciliación. Alguien más que regrese a casa. Dios te bendiga. Qué bueno que regresas a casa. Qué bueno que regresas a casa. Aleluya. Qué bueno. Hay fiesta también por ese hijo que estaba lejos y ha llegado a casa. Alguien más que regresa a casa. Dice, Señor, perdóname. Qué bueno que regresas a casa. Dios te bendiga. Dios te ama. A veces la gente no, como le pasó al hijo pródigo. Pero después yo le voy a decir que no puede ser igual, ¿verdad? Pues yo le fallé, qué sé todo. Y él dijo, no, tú eres mi hijo. Vamos a matar ahí y vamos a celebrar. Y póngale en el anillo, ese es mi hijo. Habrá alguien más que regrese a casa, que se reconcilia con el Señor y dice, perdóname, Padre. Yo sé que nos estamos extendiendo. Y yo le pido, ¿verdad?, que los que puedan, por favor, oren y esperen un tiempito. Habrá alguien más. Estamos luchando aquí. Alguien más que se reconcilia con el Señor. Alguien que le entrega su vida. No quiero cerrar el llamado sin darte la oportunidad. No salga de aquí sin venir a Cristo. Él te ama. Es la mejor decisión de tu vida. Alguien más que le entrega su vida a Cristo o que se reconcilia, que llega a casa nuevamente. ¿Alguien más? Pues yo le voy a pedir a todas esas vidas que por favor, todos, que no se quede nadie, que pasen aquí al frente y la iglesia celebra con un aplauso lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pasen por aquí los que se han reconciliado, los que le están entregando su vida. Dios te ama. Pasa por aquí, no sientan vergüenza ninguna. Esto es bueno, esto es lo mejor que pueden hacer. Qué bueno, Dios les bendiga, Dios les ama. Dios les ama. Vengan. Ven, los del balcón, vengan, los que han levantado la mano en la parte de atrás, vengan también, Dios te ama. Qué bueno, eres especial para el Señor. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. Y no importa lo que haya hecho el enemigo, Dios destruye toda esa obra de Satanás. Dios les ama. Son especiales para el Señor. Qué bueno. Qué bueno que llegas a casa. Dios te ama. Dios te ama. Dios les ama. Dios les ama. Los que están recibiendo al Señor, repitan conmigo estas palabras. Los que le están entregando por primera vez su vida al Señor, repitan conmigo.
Señor Jesús. Los que le están entregando su vida por primera vez, repitan esto. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Yo te invito a entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Cristo. Y aquellos que se están reconciliando con el Señor, repiten conmigo, Señor, perdóname. Hoy regreso a casa. Me alejé de tu voluntad, pero aquí estoy. Gracias por recibirme. Gracias por el perdón incondicional. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a fortalecer aquellas áreas que me alejaron de ti. Ayúdame a poner mi mirada en ti y no en el hombre. Gracias, Cristo. Padre, te presento estas vidas, Señor. Te presentamos esta vida. La iglesia extiende sus manos en esta oración, Padre. Padre, sabemos que es tu obra y solo tú puedes, Señor, obrar en estos corazones. Gracias por ello, Señor. Venimos en contra de todo aquello que de alguna manera, ¿verdad?, quiere estorbar la obra que estás haciendo en estas vidas, Señor. Rompe toda atadura, toda cadena, Señor. Gracias por ellos. Guíalos, Señor, en tu verdad. Y no tienen iglesia, Señor, pues que les podamos servir y guiar y ayudar también. Gracias por ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ellos van a compartir algo con ustedes rapidito por aquí. Síganlo. Le damos un aplauso al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre.